Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver la teoría política de Hobbes. Como veis, Hobbes es de 1588, 1679. Ya sabéis que no hay que aprenderse las fechas de nacimiento y de muerte de los autores, pero sí recalcar que es un filósofo moderno. Por lo tanto, Hobbes puede ser una opción estupenda si en la EBAU os preguntan la teoría política de un autor moderno. Ya vimos en el caso de Maquiavelo que es una opción, así que en esta evaluación tenéis muchas opciones. Maquiavelo, Hobbes o incluso Rousseau pueden ser autores para el problema político. Y ya os dije en el vídeo de Maquiavelo que yo recomiendo Rousseau porque hay un texto y dado que en la EBAU aparecen dos textos, bueno, pues hay bastante posibilidades que uno de los dos sea Rousseau y no hay un texto de Hobbes, pero bueno, también es una cuestión de preferencias y a lo mejor os parece más atractivo, más fácil, más divertido Hobbes que Maquiavelo o Rousseau. Os aclaro que Hobbes tiene otras teorías, tiene una teoría muy parecida al racionalismo acerca de cómo alcanzar el conocimiento. Y también tiene una teoría acerca del ser humano, que según él solo está compuesto de materia. Son aspectos de su filosofía que no vamos a tratar y no han pasado a la historia. Hobbes ha pasado a la historia por su teoría política. Os presento, este es el señor Hobbes, y deciros que, igual que los filósofos de su época, desde Bacon a Hume, con una excepción Berkeley, todos ellos viajan por Europa, tienen intercambios y polémicas con los filósofos europeos y tienen una actividad política intensa. Justamente Hobbes va a ser importante por sus teorías políticas. Un poquito de su vida, nace en Inglaterra, sorpresa, ¿no? No estábamos viendo la filosofía inglesa del siglo XVII y XVIII. Bueno, pues justamente nace en Inglaterra, estudia en Oxford, no tiene mucho dinero, va a trabajar al servicio de un conde, el conde de Devonshire, y por eso tendrá contactos con la nobleza y podrá viajar a Europa. En Europa no conocerá directamente a Descartes, pero sí a Círculo de Descartes. Va a escribir objeciones a las meditaciones cartesianas, conoce a Gassendi, viaja a Italia, conoce a Galileo. Ya os dije que Galileo es contemporáneo de Descartes. Bueno, pues ya veis que Hobbes también es contemporáneo de Descartes. Y regresa a Inglaterra justo cuando está a punto de estallar la revolución y cuando esta estalla vuelve a Francia donde va a ser el tutor del futuro rey Carlos II. Ya sabéis del año pasado que Hobbes es el gran teórico del absolutismo y justamente deberíamos pensar que Carlos II estaría encantado con las teorías absolutistas de Hobbes. Pues no, como vamos a ver en un momento, no le va a gustar las teorías de Hobbes. ¿Y por qué? Porque las teorías de Hobbes implican que la realeza ya no tiene un origen divino. Hasta Hobbes ese era el argumento más normal, el rey es rey porque así Dios le quiere. ¿Vale? A ver, él va a escribir en París libros como El Leviatán, del que hablaremos, o también un libro acerca del cuerpo, acerca del hombre. También escribirá acerca de la historia de las causas de las guerras civiles en Inglaterra y muere a los 91 años. Vamos a centrarnos, por tanto, en su teoría política. Muchos de los libros de Hobbes tienen que ver con la política. Los elementos de la ley, de Cibé y Leviatán. Son tres obras. Nos vamos a centrar más bien en el Leviatán. ¿Y cuál es el gran tema de estos libros? ¿Cuál es el gran problema para Hobbes? El gran problema para Hobbes, que influenciado por su época y las guerras civiles que padece Inglaterra, son que por un lado unos reclaman más libertad y por el otro lado hay los que reclaman mayor autoridad. ¿Cómo hacerlo compatible? ¿Cómo hacer compatible la libertad frente a la autoridad? Ya sabéis que Hobbes va a defender la autoridad absoluta
¿Y qué le va a decir a los puritanos? Que no hay posibilidad de justificar la desobediencia, dado que los puritanos se habían levantado en contra del rey, ¿de acuerdo? Hobbes está convencido que es el primer autor que va a tratar científicamente, ya os he dicho que tiene un método de análisis parecido al de Descartes. Él está convencido que es el primer autor que trata científicamente acerca del Estado, que en cambio Maquiavelo y Moro no habían tratado. Es cierto que la teoría de Hobbes me parece que tiene más fundamento que la de Maquiavelo, y la de Moro no la hemos visto y no la veremos. Para él, el Estado es algo artificial. El ser humano ha creado artificialmente el Estado. Es parte del arte, es algo que no es natural, es una creación humana. Y para él dirá que es un hombre artificial, ¿de acuerdo? Es un artificio humano. Entonces, como todos estos artificios, estas creaciones humanas se puede descomponer. Aquí os pongo imágenes tremebundas, ¿no?, del Leviatán, porque ya sabéis del curso pasado que la obra más famosa de Hobbes se llama Leviatán, que el Estado para él es un Leviatán y que el Leviatán es un monstruo terrible. Por lo tanto, cuidado, para Hobbes el Estado no es papá Estado que me ayuda, sino es un monstruo horroroso que me aterroriza. Os puse también el año pasado esta película que no he visto, que se llama Leviatán, porque viene muy bien. Se ve que ahí había un monstruo marino y parece ser que trata sobre la corrupción en Rusia, ¿vale? Poco tiene que ver. Esta es la portada y aquí veis una imagen de lo que sería el Estado, este hombre artificial que ha creado el ser humano. Bien, el Estado es, por lo tanto, un artificio y ese artificio pues, está en descomposición. Según Hobbes, bueno, pues la situación de la sociedad inglesa es terrible y hay que recomponer este desorden. Por eso Hobbes se pone a investigar y utiliza la imagen del reloj. Pues el reloj tiene piezas, es un artefacto, pues lo abro, lo descompongo y miro a ver de qué está compuesto para ver dónde falla. Este reloj, que es una metáfora, el Estado está compuesto de una materia, una forma y un movimiento. ¿Cuál es la materia? Los seres humanos. ¿Cuál es la forma? El pacto que deberían hacer. ¿Y cuál es el movimiento? ¿Cuál debería ser el resultado de ese pacto? Pues obviamente ya sabéis que es el absolutismo, porque Hobbes, repito, es el teórico del absolutismo. Vamos a empezar con los hombres en estado de naturaleza. Ya sabéis que cada autor tiene su vocabulario y hay ciertas expresiones que hay que aprender. Esta, lo siento, hay que aprenderla. Estado de naturaleza. Cuidado, no es el estado de la naturaleza, porque no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de cuál es el estado de los hombres en el estado de naturaleza. Lo primero de nada es que para Hobbes es una situación hipotética. Os recuerdo palabra hipotética. Hipotético es un supuesto. Vamos a suponer. Por lo tanto, cuidado, para Hobbes este estado no ha existido. Ya lo veremos cuando veamos a Locke y cuando veamos a Rousseau, que los tres también hablan del estado de naturaleza, que para los tres es un estado hipotético. No ha existido jamás. Así que cuidado porque algunos os creéis que está describiendo la situación de Inglaterra en ese momento o la Edad Media. No, no ha existido. Vamos a desmontar el reloj y vamos a ver. La cuestión sería, ¿cómo sería un supuesto estado en que viven los hombres sin una autoridad, que viven los hombres sin un estado? Bien, no ha ocurrido jamás. Pero supongamos, esto es versión infantil cuando yo os pregunto qué pasaría si no hubiera leyes, jueces, cárceles, ejércitos. ¿Y qué me contestáis? ¡Ay, horror, profe!
sería un caos. ¡Ay, horror, profe! Sería la anarquía. Vale, ya sabéis, Hobbes no lo dice así, pero es eso. Ya vimos el año pasado que muchos de vosotros conocéis la teoría de Hobbes sin haber leído a Hobbes, porque es una forma de justificar por qué tenemos leyes, por qué tenemos cárceles, por qué tenemos policía, por qué tenemos ejército, porque si no sería el estado de naturaleza. Bien, ¿cómo es el estado de naturaleza? Lo primero es que para Hobbes somos bastante iguales. A ver, este es el problema. Si unos fueran muy fuertes y otros fueran muy débiles, pues los fuertes se hubieran machacado a los débiles y ya está, la situación se hubiera acabado en este supuesto estado de naturaleza. Pero como somos bastante iguales, pues no vence ninguno, ¿de acuerdo? Así que cuidado. Estamos hablando de que partimos de una situación de igualdad. Segundo, tenemos los mismos derechos, la libertad de utilizar el propio poder. Versión infantil, hacer lo que me dé la gana. Puedo matar, pero claro, el problema es que también me pueden matar. No hay limitación y claramente puedo hacer lo que me plazca en este momento. ¿Y qué ocurre? Que movidos por la competición, la seguridad y la gloria, vivimos permanentemente en una situación de guerra de todos contra todos, ¿vale? Mis alumnos dicen el caos, la anarquía, Hobbes dice la guerra de todos contra todos. ¿Movidos por la competición? Sí, porque como los recursos no son infinitos, nos tememos. Y entonces, como yo me temo que a lo mejor me vas a quitar la comida, yo te la quito primero. Inseguridad. Como yo me temo que me vas a pegar, yo te pego primero. Y la gloria, porque quiero tener la admiración del resto y yo te pego para que el resto diga bien, bien, bien. Entonces, por eso vivimos en una situación de guerra de todos contra todos. No hay seguridad, no hay industria y no hay cultivo de los campos. Por eso os digo que mucho cuidado, no penséis que es una descripción de una situación que se ha dado. Una situación en que no hay cultivo de los campos hubiera perecido la humanidad, no hubiera habido la siguiente generación. Siempre alguien tenía que estar cultivando los campos y alguien cultiva los campos pensando que va a poder recogerlo al año siguiente, ¿de acuerdo? Además, una cosa, pero esto ya no es Hobbes, pensar un poco, en una guerra uno hace lo que le da la gana, pues no, en una guerra te dicen ataca al enemigo y tú dices no quiero, no me apetece, te pegan un tiro y ya está, o sea, es la situación menos de libertad y hago lo que me da la gana, las guerras. Así que cuidado. Pero esto no es la teoría de Hobbes, es una reflexión que os hago yo. Bien, en este supuesto estado que no ha existido jamás, no existe la injusticia. ¿Y por qué no existe la injusticia? Porque como no hay leyes, no me la puedo saltar, porque no hay nada injusto. Es decir, haga usted lo que pueda, si sobrevive estupendo y si no sobrevive, ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, dada que esta situación es tan horrorosa, tan insufrible y la humanidad no hubiera pervivido si se hubiera dado, bueno, pues los seres humanos que tienen razón, además de emoción, pues intentan salir de esta situación. Y para salir de esta situación lo que van a hacer es un contrato, es un pacto. Y este contrato es lo que hace el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, pretendemos justamente no vivir en la guerra continua y por eso hacemos leyes como por ejemplo hay que buscar la paz y seguirla o también por ejemplo hay que respetar los pactos con los demás. Lo importante por lo tanto es la paz, la seguridad. Ya sabemos que cada autor le preocupa algo distinto. Lo que le preocupa a Hobbes es la seguridad porque vivió un periodo de guerras. Y de ahí surge el Estado, ¿de acuerdo? Los humanos se hacen un pacto entre ellos y yo renuncio a todos mis derechos para que tú renuncies a todos tus derechos. Y de ese pacto aparece la República. Y de ese pacto aparece el gran Leviatán. Y de ese pacto aparece el Dios mortal, al que debemos justamente nuestra paz y nuestra seguridad. Las teorías del contrato social tuvieron mucho éxito. Hablaremos a continuación de las teorías del contrato social de Locke y de Rousseau.
¿Por qué es tan importante la teoría de Hobbes? Pues como he dicho anteriormente, porque es el primero que considera que el monarca, o porque además Hobbes ya lo dice, puede ser uno o varios, no es importante, están ahí porque así Dios lo quiere, no, porque nosotros racionalmente queremos que haya un monarca que tenga plenos poderes. ¿De acuerdo? Cuidado, el contrato es irrevocable. Ya veremos que el de Locke ya no es irrevocable. Y no depende del comportamiento del soberano. Si el soberano es bueno, malo, cumple, no cumple, se porta bien, se porta mal, da igual. Lo importante es que yo he hecho un pacto con los otros conciudadanos, de yo no te mato a ti, tú no me matas a mí. Es decir, no hemos hecho el pacto con el soberano, por lo tanto el soberano no puede incumplir ese pacto. ¿De acuerdo? Entonces, moderno es porque es el primer teórico que considera que democráticamente, aunque no utiliza ese término, hemos optado por tener un monarca. Pero obviamente no es nuestra democracia moderna porque no podemos echar al monarca si no cumple el pacto, porque como no ha hecho un pacto con nosotros. Pero es interesante porque es el primero que se plantea porque requerimos o porque necesitamos un Estado y necesitamos un Estado fuerte, con leyes, con policías, con cárceles, con autoridad. ¿De acuerdo? Lo dejamos por hoy. Hasta luego.